Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa de Profesionales de Consorcios. Hoy tenemos la suerte de tener al doctor Enrique Abati, abogado especialista en Derecho Inmobiliario, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un por placer favor, venir acá. Para nosotros es un lujo tenerlo y poder escuchar su opinión sobre temas tan divergentes y complicados como hoy en día es la propiedad horizontal y los alquileres. Sí, podemos charlar un rato largo, ¿no? O sea, el tema alquileres es candente en este momento. Sí, estamos con el proyecto con media sanción. Media sanción en diputados. En diputados. Pero ayer, día 17 de septiembre, hubo un dictamen en el Senado, Sí. que la verdad que manda todo para atrás. E incluso después vamos a explicarlo de qué se trata, hacer la comparación entre uno y otro, entre la legislación vigente, la media sanción y lo que es el dictamen que se va a tratar la semana que viene en el recinto, que es un verdadero desastre el dictamen del oficialismo. Lo que es la minoría, o sea, la oposición, dio a conocer un dictamen también ratificando precisamente lo que tiene aprobación ya en diputados, o sea, media sanción. Sí, creo que si a usted le parece, tenemos varios temas, al menos para charlar, como puede ser. Eso es candente porque hace al derecho a la vivienda, al derecho habitacional. Entonces es un derecho fundamental del ser humano. Y nuestros legisladores están poniendo piedras en el camino y realmente es un desastre lo que están haciendo. Se están conjugando varios temas, ¿no? Sí. No solamente un problema que no hay alquileres, porque muchos propietarios lo han retirado no hay condiciones jurídicas, no hay condiciones económicas, tampoco a veces sociales, entonces prefieren retirar. Obvio. Y también hay otros que han visto un negocio en lo que se llama Airbnb, Booking o cualquiera de esos, que realmente también si uno lo ve, dice, en 3 días cobré $10 por día, el tipo cumple, me deja todo limpio, yo le hago una devolución, él me hace una devolución, es muy difícil sacar también al propietario de ahí, porque cobran dólares, claro, gente que cumple y gente que se va. Todos temas que hoy en día cuando uno va a pensar en alquilar a 3 años, un tema es a quién le estoy alquilando, me va a pagar, no me va a pagar, sí, claro. Después cómo lo saco, o sea, el tema del desalojo. Nosotros tenemos un gran problema, entre unos temas a charlar hoy es el gran problema de no tener un desalojo express, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, existe, lo que pasa es que los jueces no lo aplican. ¿Existe? Por supuesto, en la reforma del Código Procesal que tuvo lugar en el año 2001 y entró en vigencia el 22 de mayo del 2002, existe lo que se llama entrega anticipada del inmueble, el artículo 684 bis del Código Procesal, que rige acá en Capital Federal, y bueno, hay varias provincias que tienen sistemas similares, que es, una vez trabada la litis, o sea, para los oyentes, que es una vez notificada la demanda, acreditada la verosimilitud del derecho, o sea, que se acredita que el actor, la parte actora, o sea, que quien demanda es el locador, y el demandado es la persona que figura en el contrato. Por eso es muy ventajoso tener los contratos con firmas certificadas por escribano. Perfecto. Eso allana todos los caminos. Entonces, no es un proceso abreviado este. Claro, un sumarísimo. Claro, sí. Para explicarle a la gente que los procesos son, el ordinario es el más largo, que de conocimiento, donde se ve la prueba. En este caso sería un sumarísimo, donde simplemente con demostrar el incumplimiento de una de las partes, que hay un contrato firmado frente a escribano, el incumplimiento ya daría lugar, y en el mejor de los casos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, lo normal serían 6 meses, en épocas normales. Cuando esto entró en vigencia, ya te digo, en el 22 de agosto, del mayo del 2022, del 2001, mejor, del 2001, digamos. Sí, del 2001, no, entró en vigencia, en realidad se aprobó en el 2001 y entró en vigencia en el 2002. Bueno, mal momento. Muy mal momento, pero bueno, ahí era algo maravilloso, porque antes del dictado de la sentencia, si se le arrimaba al juez todos los elementos para acreditar la verosimilitud del derecho, o sea que el demandado era el que figuraba en el contrato, que estaba notificado, etcétera, y el actor era quien figuraba en el contrato, firmas certificadas, etcétera, se ofrecía una caución real, caución
depositar dinero, así lo dice la ley, o un embargo sobre el mismo inmueble a desalojar u otro inmueble, incluso una caución ofrecida por un tercero, para resguardar los derechos del inquilino que iba a ser desalojado por si realmente no correspondía, porque esto se hace antes del dictado de la sentencia, porque el dictado de la sentencia tarda tiempo. En cambio, esto es una entrega, lo que se denomina entrega anticipada del inmueble, desalojo express. Nosotros con el doctor Ival Roca tenemos 3 libros sobre derecho procesal, precisamente sobre el tema de desalojo. Los fuimos actualizando. Ahora el último. Ustedes tienen varios libros escritos, ¿no? Sí, claro, exactamente. Más o menos. Entre los dos, desde el año 1976 a la fecha, tenemos 65 libros publicados. Oh. O sea, claramente ya claro, todos son doctrinarios, digamos, en lo que es derecho inmobiliario. Derecho inmobiliario. Pues tenemos libros sobre leasing inmobiliario, tenemos fideicomiso. Claro, fideicomiso, etcétera. Todos los temas relacionados, propiedad horizontal, todos los temas que hacen al derecho inmobiliario. Pero bueno, sigamos con la línea esta. Perfecto. Entonces, con esto, una vez acreditado todos estos elementos, el juez los examina y ahí ordena el lanzamiento del demandado y cualquier ocupante que hubiere. Al oficial de justicia. Obviamente, el oficial de justicia representa al juez. Uh-huh. Se utiliza la fuerza pública si es necesario, se va a la policía, etcétera. Si el inquilino se resiste, si el demandado, que quien va a ser desalojado, se resiste, bueno, para eso está la fuerza pública. Y entonces se lo pone en la calle. Bueno, ahora los bienes, los muebles y todo eso van a un depósito oficial o particular. Generalmente conviene a un depósito particular, eso lo paga el actor, o sea, el propietario del inmueble lo paga, lo manda a un depósito, paga un mes por adelantado y ahí queda, después lo rescatará el inquilino desalojado. Pero esto es antes del dictado de la sentencia. Es como una medida cautelar, es una especie de medida cautelar. Es bastante parecido. En Capital Federal no figura como medida cautelar porque le falta uno de los elementos de la medida cautelar, que es el peligro en la demora. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, que sí está el artículo 676 bis del Código Procesal de la provincia, sí, ahí figura como es una medida cautelar realmente, porque hay que acreditar el peligro en la demora. Y en otras provincias pueden existir peligros en la demora por mal uso, por ejemplo, de cambiar el destino o tener un destino ilícito, sí. O por ejemplo el pago de servicios expensas, dañar la unidad funcional. Se van devengando todos los servicios, no los va pagando. El inquilino sabe que va a ser desalojado, entonces no paga más, no paga las expensas, no paga nada. Lo único que paga es luz para tener internet, nada más. Nada más. Todo el resto. Si no se cuelga, porque a veces está colgado también. Mirá. Qué tema, porque muchas veces cuando el propietario habla de no tenemos no tenemos seguridad jurídica, dicen. Claro. Un tema es este. Bueno, puntualmente el desalojo. Había seguridad jurídica, porque era un desalojo que funcionaba como desalojo express realmente. Pero lamentablemente las nuevas camadas de jueces se fueron jubilando, los jueces que peinan canas como yo. Sí, algunos han sido compañeros míos de facultad, qué sé yo. Bueno, entonces, lamentablemente, los jueces jóvenes, muchos de ellos, no digo todos, muchos de ellos, están compenetrados en las teorías zafaronianas, o sea, en lo que se llama garantismo, ¿no es cierto? Sí. Que en realidad no es garantismo, es negacionismo directamente. Garantismo del incumplidor. Del incumplidor o el garantismo del delincuente. Eso claro. Esa teoría del garantismo era aplicada, enseñada por el doctor Zaffaroni en la Facultad de Derecho. Lo he escuchado. Pero aplicado al derecho penal. Pero ahora eso se trasladó al derecho civil, al derecho comercial. Sí, es como que es un derecho social sobre, claro. Sobre un supuesto opresor y titular de varios inmuebles, lo cual no es real. Hay mucha gente que tiene un departamento que ha heredado y de repente lo ponen en el alquiler, pero no es alguien que es un magnate, no es que tiene... Así fuera un magnate, ¿qué tiene que ver? Si tal cual, no, pero ¿cómo lo miran? Digo, estaríamos en Cuba más o menos. Pero cuando uno lo mira el fundamento que expresa Zaffaroni, es como que el propietario es malo. Ah, sí, claro. Pero dicen por ahí que tenía varios departamentos, 6 departamentos. Debe tener más de uno. Sí. No algunos fueron clausurados por algún tema. También. Sí, pero bueno, un tema que no correspondían. Cuando el propietario dice, porque a mí me interesa mucho la parte, desarrollar con usted como presidente de la Cámara de Propietarios, desarrollar la parte del propietario. Sí. El propietario dice, no tengo seguridad jurídica, ¿no? Claro.
¿Por qué? Porque la persona incumple y yo tengo que generar un proceso de desalojo, luego de cobro de dinero, etcétera, o sea, serán o daños, hay que ver la situación Sí, complicada, por supuesto, ¿no? sí, no es solamente el desalojo, después viene el daños y perjuicios para recuperar todo lo que ha destruido el inquilino o que se ha llevado. Hay casos que uno va a hacer los desalojos, me ha pasado a mí, ir a hacer el desalojo y resulta que faltan, se llevan hasta las arañas, artefactos de luz, Sí, sí, artefactos sanitarios. he visto que han sacado inodoros. Han sacado inodoros, bachas, Sí, 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 en sí. fin, todo. Se Sí, han sí. llevado las cocinas, todo. Con la experiencia que tiene usted, si bien es verdad este miedo que tiene el propietario, vamos a la práctica. En la práctica, la realidad es que estos personajes siniestros, digamos, son realmente la minoría. Sí. No son la mayoría. No, La mayoría claro. cumple. O sea, Sí. el inquilino por lo general cumple, tiene ganas de vivir tranquilo. O sea, es un número menor. Ahora, por este número menor, el propietario dice, no, bueno, espera, un tema, el tema de desalojo express, no me lo estás garantizando como, por ejemplo, un extremo de Estados Unidos, que en 15 días te sacan a patadas. Va el sheriff según los estados. En Nueva York no es así. En Nueva York se demoran Bueno. mucho los desalojos. Pero, por ejemplo, yo tengo clientes que tienen departamentos en Nueva York y tienen sus problemas. Pero, por ejemplo, en el estado de la Florida, una falta de pago, va el sheriff, ni siquiera un funcionario judicial, va el sheriff y le pide que le entreguen, que le exhiban el último recibo. Por supuesto, pasó 2 meses que no pagó. Muy bien, le da 10 días. Y si al 10º día, es decir, al 11º día, va el sheriff, si el tipo no desalojó, si el inquilino no desalojó, le ponen, ya, por la fuerza pública, lo sacan, lo ponen en la calle, le ponen todos los muebles en la vereda. Acá no se puede hacer eso, tiene que mandarlo a un depósito. Eso es otra idea igual, sí. Sí, es una idea extrema esa. Pero volvemos al tema. Los jueces actualmente, hay muchos jueces actualmente que no entienden la naturaleza jurídica del desalojo express y lo demoran y ya pierde la finalidad que ha tenido. Entonces, antes un desalojo que tardaba hasta hace unos 5 o 6 años, más o menos un desalojo por las dos causales más comunes que son falta de pago o vencimiento del contrato, que para eso funciona el desalojo express, no para otras causales, eran 6 meses más o menos. Hoy estamos demorando 1 año y medio. Claro. Por eso es el triple. garantismo mal entendido. Porque con eso se crea inseguridad jurídica y se perjudica a los inquilinos buenos pagadores o cumplidores del Claro, contrato. que también es como vos sí. que estás, que tu familia está en el ramo de los seguros, ¿no es Sí. cierto? Brokers, prestigiosos brokers en seguros. Bien, hay, vos lo sabés mejor que yo eso, a mayor peligro, mayor es el precio de la póliza. Por supuesto, finalmente esta ¿Cómo? ley... A ver, explícalo vos eso, porque técnicamente... Sí. A ver, cuando hay dos factores muy importantes en el contrato de seguro. Uno es la frecuencia, o sea, Claro. qué tan a menudo ocurre, y la otra es la intensidad, Claro. el volumen, digamos. A mayor frecuencia aumenta evidentemente el valor de la tasa de la prima, digamos. Claro. Y acá sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy, como ya se demora mucho más que antes, entonces el propietario, ya partiendo de un preconcepto, si este inquilino no me va a cumplir, yo voy a tardar 1 año y medio en desalojarlo. Entonces, ¿qué hago? Aumento el precio. Perfecto. El mayor el valor del alquiler. O sea, esto perjudica a estos jueces que son garantistas, que creen que le hacen un bien al inquilino, en realidad están haciendo un daño tremendo Terrible. a los buenos pagadores. No sé si le quiero decir mi humilde opinión respecto de la ley vigente, Sí. incluso. A ver. Bueno, todos arrancamos diciendo de que era pareja, porque era mala para todos. Exactamente. Pero finalmente, hoy en día yo tengo una mirada donde, lo voy a decir suave, ¿no? Pero ha beneficiado al propietario de alguna manera, porque hoy tengo 300 oferentes pidiéndome, entonces yo elijo a quién se lo ofrezco y qué condiciones le pongo, incluso más allá de la ley. Antes venían 3 a preguntarme por el alquiler, ahora vienen 300. Claro. Primero que nada, subo el precio, porque tenemos oferta-demanda. Sí. Segundo, las condiciones las pongo yo. Claro. ¿Tenés perro? No me interesa, gracias. ¿Tenés menores? No me interesa. A ver, algunos han llegado a decir, voy a pedir antecedentes penales.
Bueno, porque un incumplidor no estaría mal eso, ¿eh? o antecedentes personales. Porque podés poner, es decir, puede ser. Si alguien tiene causas. Eso es muy peligroso si vamos a los alquileres mal llamados temporales, o sea, los alquileres regidos por el inciso B del artículo 1199, que es la excepción al plazo mínimo legal, que son los alquileres turísticos. Alguien que alquila por 5 días, 10 días, sí, muy 15 días interesante. y puede ser un narcotraficante. Ha pasado. Claro, Ha que pasado sobre todo en los conjuntos inmobiliarios, en los countries. Sí, en los countries, en y Nordelta gente ha pasado eso. Ha pasado que varias han incumplido, aparte, todo tipo de norma interna, Sí, haciendo bueno, fiestas, eso es lo etcétera. de menos. Sí, hubo de todo, porque el uso que da vivienda Sí. se transformó en Pero no un boliche, sino algo más En complicado. algunos countries hasta han habido cocinas de cocaína. Claro. Es terrible, por eso no está mal pedir antecedentes, obviamente. No está mal eso. Sí. O sea, las inmobiliarias serias que trabajan seriamente piden antecedentes. O sea, Y ahí va a saltar, primero antes que nada, tanto antecedentes penales como antecedentes personales, que donde se ven las causas sin condena todavía, pero que están abiertas, Claro. uno va a tener un perfil de la persona. Claro, ya yo con lo que estoy diciendo, alguno va a saltar y va a decir que hay discriminación, pero no hay ninguna discriminación. ¿Qué es discriminación saber si alguien tiene antecedentes penales? Claro, Me no, parece que ninguna. Por eso quiero aclararlo, eso no es ninguna discriminación. De eso. hecho, ahora nosotros... El propietario tiene derecho a elegir a quién va a poner ahí Mire, adentro. tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ahora en la provincia de Buenos Aires, el Registro Público de Administradores está exigiendo para la matriculación estos certificados. O sea, si va a manejar dinero de terceros, por ejemplo, en el caso del administrador, obvio. mínimo quiero saber si tiene antecedentes penales o causas. En provincia de Buenos Aires, el doctor Marcos Hernández ha incluido lo que llama antecedentes personales, causas Muy bien. sin condena, Claro. pero que te muestra. Entonces, te muestra un comportamiento que, si bien no es definitorio porque no hay condena, o sea, no hay sentencia firme, te da un perfil de la persona. O sea, Obvio. y es probable que, bueno, no sé si es discriminatorio, me parece que es un gran dato a No tener es en cuenta. discriminatorio, lo mismo que el propietario, que elige a su inquilino. ¿Por qué tiene que alquilarle a alguien que Por tiene eso, antes, yo creo que varias antes, causas pendientes? por eso yo creo que ejemplo? antes el propietario de repente tenía 1, 2, 3 ofertas de alquiler, Claro, ¿no? Hoy tiene 300. exactamente. Con lo cual, me da, aunque creo que la intención del legislador fue beneficiar al inquilino, hizo todo lo contrario. Pero lo arruinó. todo tipo lo de arruinó. intervencionismo del Estado históricamente en la Argentina, desde el año 1945, cuando comenzaron las leyes de congelamiento de alquileres, prórrogas compulsivas de los contratos, los plazos de los contratos, etcétera, lo único que hizo es efecto boomerang, se volvió en contra de quien se pretendía beneficiar. Y Seguro. esto está sucediendo con esta nefasta ley. Cuando comenzó antes de que comenzara, cuando se estaba debatiendo en el Congreso, sobre todo cuando tuvo media sanción con el gobierno de Macri. Sí, es importante remarcar que Vamos fue, a aclarar fue Macri eso. y después fueron Frente de Todos. Claro, exactamente. Esto en realidad 2020. fue impulsado por el PRO En 2018. en el 2018, porque se venían las elecciones en el 2019, con el objeto de tener los votos de los inquilinos. Claro. Y bueno, hizo un daño tremendo, tremendo. Y después, bueno, por supuesto, después pasó al Senado y en el Senado lo aprobaron por unanimidad, hay que aclararlo. En el 2020. Por unanimidad, o sea que incluso participaron de todos los sectores políticos. ¿Usted fue consultado en su momento? Nadie me consultó. Que a mí me llama la atención, también lo charlé una vez con el doctor Jorge Irigoyen, Sí, que es sí, colega mío. es somos colega amigos, sí, de somos parte de amigos, sí. CUSIGBA, Sí, sí, y sí, mucha sí. gente que está en tema, Sí. y me dijeron, no fuimos No consultados. fuimos consultados. La Cámara de Propietarios de la República Argentina, que nosotros representamos, es una entidad que data del año de 1993. Pero se entiende que cada nadie nos diputado, consultó. más allá que hubo unanimidad, con lo cual es una brutalidad general, Hubo- cada diputado tiene comisiones o no, Pero especiales. tiene asesores. 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 Que si no saben pueden legisladores que preguntar. tienen 15, 20 asesores. Es como que ahí me digan, che, vamos a practicar a partir de ahora en natación sin agua. Claro. Y yo, Exactamente. primero buena que nada, definición. la primera la impresión me tiene que dar que algo no está bien. Segundo, si consulto a un asesor que consulta a los especialistas, che, ¿se puede nadar sin agua? Claro. Porque, a ver, antes Y bueno. y después hubo unanimidad, con lo cual es muy Terrible. Yo llamativo. quiero aclarar que en diputados no hubo unanimidad. En el 2018. En el 2018. Dos diputados, el doctor Jorge Enríquez, muy amigo mío, y el diputado Laspina, se opusieron. Se pusieron. Pero el resto, lo que pasa es que no leen, yo creo que ni les importa. Y esto está demostrado ahora. No se que juntan se tampoco. puso sobre el No hay tapete. sesiones. Bueno, ¿Cuántas es que veces yo sesionaron? lo digo y asumo la responsabilidad de lo que digo. Son verdaderos ñoquis, porque
un cuerpo legislativo que no se reúna, por ejemplo, este año, diputados, ¿cuántas veces se reunió? 3 veces, creo. 4, sí. Sí, tres, por ahí, cuatro 3, 4 veces. veces. Senado, 2 veces. 2 veces. 2 veces. Entonces da vergüenza ajena eso. Entonces no les importa. Y lo pusieron sobre el tapete, ¿por qué? Muy sencillo, porque vienen las elecciones, porque el año pasado estuvimos reunidos, varias reuniones en la Comisión de Legislación General y de Presupuesto de la Cámara Baja, o sea, en diputados, presididos por la diputada Moró, en el mes de mayo, en abril y mayo, concretamente. Bueno, a esas sesiones sí, fuimos todos los representantes de lo que... Que fue un desfile, hubo un desfile. Nos daban 5 minutos para hablar. ¿Y te escuchaban o lo escuchaban, perdón? Yo no voy a dar el nombre, pero un diputado muy conocido, no, 2 muy conocidos, mientras yo hablaba, eso lo vi yo, mientras hablaba, miraba, estaban mandando mensajitos, o sea, les entraba por un oído y les salía por el otro, no les importa. Fue un show, digamos. Bueno, fue un show, sí. El actual ministro de Economía y candidato presidencial dijo en ese momento que iban a cambiar la ley, que había que cambiarla, porque sí. Derogarla, dijeron incluso. Sí, derogar, bueno, es un disparate derogarla, ahora vamos a explicar por qué. Hay que derogar algunos artículos, como se hizo ahora con el proyecto que, bueno, que tiene media sanción en diputados. Bueno, entonces en ese momento, ¿qué es lo que dijeron? Vamos a cambiarlo, es necesario cambiarlo. Bueno, ahí desfilaron todas las partes, todos los actores del contrato de locación, o sea, las asociaciones que representan a los inquilinos, los representantes de los propietarios y los representantes de todos los colegios inmobiliarios, de corredores inmobiliarios de la Argentina, todos, y cámaras inmobiliarias. Todos tuvieron los 5 minutos para exponer. Muy bien. Eso expusimos un par de veces. Resultado, 2 dictámenes, uno de mayoría, del oficialismo, uno de minoría, que el de mayoría era más de lo mismo, o peor todavía, y el de minoría, las reformas que prácticamente se cuajaron ahora. Entonces, bueno, ¿cómo terminó la cosa? Ya vamos a llamarlo, qué sé yo. Se quedaron durmiendo la siesta durante todo el año pasado y recién se despertó el diputado Lombardi de Juntos por el Cambio, hace 1 mes y medio, más o menos. Porque hay elecciones. Porque hay elecciones, obviamente. ¿Por qué no se despertó antes? Y bueno, pero igual somos una república, o sea, igual, son poderes independientes. Se supone que son independientes, se supone, sí. El poder legislativo es independiente al ejecutivo. Sí, se supone. Bien, eso dice la Constitución. Bueno, te termino el tema. Entonces, ahora sí, Lombardi llamó a sesiones sabiendo que no había quórum, pues lo puso sobre tablas ese día, a sabiendas, o sea, eso realmente no está bien. Y bueno, y después sí, se reunieron y bueno, sancionaron esto, que es muy, muy buena esta reforma. Tiene puntos interesantes. ¿Y por qué no corresponde la derogación? Porque mucha gente habla sin conocer a fondo el tema y dice, hay que derogar la ley. No hay que derogar la ley, porque la ley 27.551, que rige desde el 1 de julio del 2020, tiene grandes aspectos negativos, pero tiene algunos aspectos positivos y muy buenos. En lo que es la locación de vivienda es un desastre. En lo que es la locación, el resto de las locaciones comerciales, oficinas, galpones, industrias, etcétera, es muy buena. ¿Por qué? Porque derogó la prohibición legal de indexar de la Ley de Convertibilidad y Desindexación 23928 del año 1991, que prohibía la indexación en los contratos, lo cual es un disparate. ¿Por qué? Porque en ninguna parte del mundo existe la prohibición de volcar en un contrato el fenómeno inflacionario o la depreciación de la moneda. Uno grave. Gravísimo. Después estará el tema de qué índice se utiliza, sí, ¿no? O sea, eso es otro problema más. Pero la derogación de la prohibición, lo voy a decir despacito para que el oyente lo escuche. Derogación de la prohibición, o sea, estaba prohibido la indexación. Estaba prohibido desde el 91, ¿verdad? O sea, estaba prohibido indexar, es decir, actualizar por un índice, por un porcentaje de inflación que hay real. En INDEC ahora dijo 12.4 el mes pasado. O sea, ¿cómo va a estar prohibido indexar? Pasó a por lo menos en un año. O sea, la ley del 2020 decía indexar al año, lo cual también era una locura porque era un 100 la vivienda, y pico. El resto no. Por eso es maravillosa esta ley con respecto a las locaciones comerciales. Exactamente. ¿Por qué? Porque permite indexar lo que libremente, con la frecuencia que libremente pacten las partes. O sea, hoy, por el brutal fenómeno inflacionario, estamos indexando entre 3
por trimestre o por cuatrimestre. El proyecto habla en la parte Cuatro. habla ahora el proyecto que todavía no está vigente, lo baja de 1 año a 4 meses. A 4 meses. Lo exacto. cual son todas, digamos, obviamente medidas tendientes a invitar al propietario de que vuelva a volcar una vez más, ¿no? Exacto. Hay algo muy interesante que me interesa mucho su opinión, que es en todo momento no se está teniendo en cuenta un nuevo sujeto, un nuevo personaje que es Airbnb, Booking y todos los que pagan en dólares por tiempo corto. Entonces se habla de propietarios y se habla de inquilinos, pero no se está teniendo en cuenta este tercero, que por ejemplo, hace poco hablamos de New York, grandes ciudades como New York, París, Barcelona, hay varias hoy en día, que han salido a regularlo. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente hay un desfasaje enorme. Yo como propietario tengo una propiedad, me conviene por supuesto ponerlo por un tiempo corto, no tengo problema de desalojo, le pongo un puntaje y me pagan en dólares a un plan a 3 años, ahora lo quieren bajar a 2, igualmente a 2 años con alguien que yo no sé qué pasa en Argentina en 2 años. Entonces, hay algo importante que creo que se está tratando también ahora en el legislativo, que es regular la actividad de estas apps o sistemas intermediarios de tiempos cortos, vacacional, digamos. Eso está en el Senado en este momento. Obviamente que hay un lobby enorme atrás de las asociaciones de hoteleros. Claro. Esa es la realidad. ¿Y sí? Esa es la realidad. Sí, pues se están fundiendo. Pero, claro, exactamente. Pero en realidad al propietario lo que le conviene es tener ocupación permanente, no tener 5 días, después 3 días de vacancia, otros 3 días, 5 días así, y eso realmente no es conveniente. Al propietario lo que le conviene es, si tuviéramos una ley lógica como era antes antes del 1 de julio del 2020, donde las partes se ponían de acuerdo en todo, entonces le conviene tener un contrato por 2 años, por ejemplo. Sí, suponiendo que la persona es cumplidora. Exactamente, que se indexa, exactamente. Porque, ojo, el tema del Airbnb también es peligroso, porque yo te decía recién, a ver, se le alquila a uno que es narcotraficante, ¿y? Es un desastre lo que puede llegar a ser. Además trae muchos conflictos en los consorcios. Vos lo sabés bien, que sos especialista en propiedad horizontal. Hay reglamentos que prohíben directamente. Igualmente lo hacen y ahí comienza todo un conflicto donde también se cita a la municipalidad, porque ahí hay normas que justamente también establecen lo que es el alquiler temporario, digamos, que es por tiempo corto. Ni le digo cuando incumplen normas internas, ¿no? De eso, horarios, ruidos molestos. Gente, no es conveniente. Gente mayor que ya no es un tema de solidaridad, ¿no? Ya el propietario que alquila, obviamente tiene un beneficio económico importante, pero el vecino de repente dice, cada 3 días me cambia la persona, yo no sé quién es. Claro, tengo es miedo. Peligrosísimo, la gente que tiene llave de entrada al edificio. Tengo miedo, dicen. Tengo miedo porque no sé quién es. De un edificio, porque van pasando y les sacan copias, obviamente, después entran a robar, en muchos casos en los edificios. ¿Y cómo entraron? Con la llave que tenían. Bueno, este nuevo fenómeno, he escuchado que ahora en Puerto Madero están armando un edificio que va a ser para esto, para alquiler temporario. Entonces, ahí es otro tema. Claro, es todo nuevo, porque obviamente un reglamento de hace 70 años no se puede imaginar nunca esta realidad. No, obvio. Por eso el que compra ahí ya sabe para qué. Sabe que va a ser ese es el destino, el uso. Exactamente, digamos. Pero vamos a este proyecto que hay 2 proyectos en el Senado. Bueno, en realidad son tan complejos, tienen 24, uno de los proyectos tiene 22 artículos y el otro 24. Es tan complejo adherirse a ese sistema porque que nadie lo va a hacer, realmente no lo va a hacer. Y es crear nuevos organismos estatales, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es achicar el Estado y disminuir el brutal gasto público que es la causa de la inflación. Que se retire el Estado y permita el libre acuerdo, digamos, se ve como antes. que algunos legisladores deben querer colocar a sus familiares ahí, amigos, qué sé yo, porque se crean varios organismos para el contralor de esto, lo cual es un disparate, cuando esto se soluciona muy fácilmente. En el 27 de diciembre del 2015 salió entre gallos y medias noches una modificación al artículo 1199, inciso B, de la locación turística, que tenía una línea nada más. Y eso era lo correcto, también fogoneado con un lobby tremendo las asociaciones hoteleras. ¿Qué establecía?
establecía que, a este tipo de locaciones se les aplicaba las reglas del hospedaje, o sea, de la hotelería. Ya con eso solucionaban todo y hay que inscribirlo y todo. Ese párrafo fue derogado por la 27551 y ahora lo quieren recrear, pero lo deberían hacer con esa sola línea y no todo este fárrago de articulados, de todo, que lo único que hace es crear más burocracia, crear nuevos organismos de contralor cuando ya existen. ¿Para qué? Entonces, esto es realmente... Yo no estoy de acuerdo con el tema este de Airbnb, sobre todo de las plataformas, digamos, una de las tantas, en grandes ciudades conmocionan la vida interna del consorcio. Pero cuando se hace un edificio, se arma un edificio específicamente para eso, está perfecto. Pero esto se soluciona no creando nuevos organismos de contralor, porque se aumenta la burocracia, se aumenta la corrupción, etcétera, etcétera, sino con simplemente volver a lo que era antes. Se le aplica la regla de la hotelería y se terminó el tema. Tengo entendido que en otras metrópolis del mundo sí. Lo han prohibido. Han prohibido sí. Estas aplicaciones y la prohibición lleva a una sanción, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, y ahora volvamos al tema central de esto, para aclararle a los oyentes en qué consisten las reformas. La ley 27551, que rige del 2020... También mal momento. Mal momento, aumentó el plazo mínimo legal de 2 años a 3 años. Y ahí viene la madre de todo el conflicto, el origen de todo el conflicto. En la locación de vivienda, no en los restantes destinos, que es maravillosa la ley, porque hay libertad absoluta para indexar, utilizar los índices que quieran las partes, no hay ningún problema. Por lo general, solamente para comentar, se utilizan 3 índices, ¿no? El IPC, todos son, digamos, ¿Del INDEC? Del INDEC. Bueno, pero yo lo que recomiendo... Banco Central antes también, cuando tenía el RIPTE y la mezcla del RIPTE no. Eso es lo que está vigente ahora. Por eso. Exclusivamente para la locación de vivienda. Es al año. Es al año. Y este es el que trae el problema. Con una brutal inflación, al borde de la hiperinflación, pretender que un locador, que un propietario tenga un alquiler, perciba un alquiler planchado durante un año es demencial realmente. Y al año es un 100 y pico. Claro, bueno, acumulado. Otro problema. Bueno, eso es un cimbronazo para el inquilino, que no está preparado para eso. Entonces está todo mal. Bueno, eso rige hoy, que es el índice de ajuste anual en vivienda, reitero, elaborado por el Banco Central. Sí, está compuesto por 2 ítems. 50% cada uno, o sea, el salarial y el del IPC. No dice del INDEC, pero bueno, es del INDEC. El IPC es del INDEC, sí. No, está el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, está el IPC de las provincias. Eso es otro tema muy interesante. Nosotros somos no solamente una república, un país federal. También somos un país federal, ¿o no? Claro. O sea, este 12.4 que dice el INDEC que hubo en agosto, ¿es lo mismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no es lo mismo en Catamarca, que en Chubut? No es lo mismo, por supuesto. O en Trelew, es lo mismo, porque es nacional, ¿no? Claro, el examen nacional es un promedio, por eso yo lo que ¿Cómo hacemos en esos lugares? Bueno, lamentablemente, en lo que es locación comercial, es frecuente que cada provincia, que en las locaciones de un inmueble, por ejemplo en Catamarca, le apliquen el índice de Catamarca o el índice de Santiago del Estero. Cada jurisdicción, claro. Las 24 jurisdicciones tienen cada una su índice. No es obligatorio, pero las partes convienen que es lo correcto. O sea, el INDEC es nacional. El INDEC es nacional. Y luego cada jurisdicción tiene su, digamos, índice de... Yo recomiendo en Capital Federal, por ejemplo, quien alquile acá, que utilice el índice de la CABA, del índice del IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Que también dio 10 y pico, o sea, están 12, son altos. Sí, y en la realidad, la gran mayoría de lo que se dice en el pasillo es que en realidad son bajos. Siempre el índice del INDEC es bajo respecto a la realidad. Recordemos cuando se lo retocaba el índice del INDEC, un índice mentiroso. Si te dice 12 es un 14. En 2012, 2013, un disparate, nada que ver, era disociado de la realidad. Pero volvemos al tema este. Entonces, el mayor problema que tiene la ley actual vigente es la indexación anual en vivienda. Entonces, lo que se sancionó y tiene media sanción, o sea que se sancionó en la Cámara Baja, o sea en diputados, la semana pasada, es o sea, cada 4 meses. Cada 4 meses, y utilizando el índice del INDEC, pero libremente las partes pactan qué índice van a utilizar entre 3. Salarios, IPC o precios mayoristas, solos o combinados. Entonces, eso es lo correcto. Y esa es la modificación necesaria. Es un parche, pero
con esto, si esto se aprueba en el Senado, que no se va a aprobar en el Senado y creo que no vamos a tener ley hasta el año que viene, ¿no? Sí. Hasta la nueva composición de las cámaras, bueno, esto volcaría masivamente a los inmuebles de vivienda al mercado locativo, al mercado de alquileres. Bajándolo a 2 años, sí, y indexando cada 4. Dejando libertad para las partes. Bueno, ¿qué resolvieron ayer, día 17, en el Senado? Es decir, en comisión, ¿no? Estamos hablando en la comisión de legislación general. Bueno, algo que retrotrae todo al principio, y es peor todavía, lo que propone el Senado, este dictamen de comisión, es totalmente peor que la ley vigente actual. ¿Por qué? Porque vuelven al plazo mínimo de 3 años y con respecto a la indexación, bueno, es algo ininteligible lo que han puesto, porque lo que dice claramente es cada 6 meses, o sea, suben de 4 a 6 de 4 ahora. a 6, bueno, más o menos, pero bueno, pero el tema es que los ajustes se utilizarán únicamente el índice Casa Propia publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Bueno, eso es otro manipuleo, pero es terrible. Ese índice da muy inferior a lo que es el índice del Banco Central, que es el RIPTE más el IPC. Es un desastre lo que no están me están haciendo. Motivando a poner mi propiedad en... Pero salen espantados los propietarios. O sea, que esto es echarle más nafta al fuego. Yo creo que los senadores, los diputados resolvieron bien. Los senadores, pero están disociados de la realidad. Estamos hablando del oficialismo, porque lo que es la oposición, o sea, Juntos por el Cambio, votaron lo que es reafirmaron lo que es, ya que tiene media sanción aprobada en diputados, o sea, lo que hablábamos recién, lo del índice cuatrimestral, índice del IPC salarial o mayoristas del INDEC, etcétera. Bueno, eso es retrotraer todo al principio, o sea que no da ninguna solución y se va a agravar la situación. Se va a agravar. Sí, es lamentable ver que antes había en oferta, no sé, 15.000, 20.000 departamentos. Antes de la ley había entre 15 y 20.000 ofertas permanentes en Capital Federal, hablemos, ¿no? Sí, perdón, estamos en Capital. De inmuebles, departamentos, no departamentos, sí, casas, qué sé yo, en alquiler permanente de oferta, como bien decías vos. Ahí en ese momento era al revés. El propietario pedía por favor que le alquilen eso. Claro, o sea, el inquilino elegía, el inquilino era el que elegía. Hoy es totalmente al revés por culpa de nuestros legisladores, que no legislan como debe ser y no remedian, porque muchos de esos legisladores fueron los que aprobaron, levantaron la mano o tocaron el botoncito, aprobando esta nefasta ley, y hoy tendrían el deber moral de corregirla, y sin embargo no. Siguen con la misma tesitura. Yo no sé por qué. Y no lo teníamos hacía muy poquito tiempo, porque en el 2015 la reforma del Código Civil ya legislaba el contrato. Pero por supuesto que estaba no bien. era necesario ley. Tocarlo. Las partes se ponían de acuerdo. Si bien regía la prohibición legal de indexar, sin embargo, claro, eran tiempos con menor inflación, la gente se ponía de acuerdo en los alquileres escalonados. Entonces, un poquitito teniendo la bola de cristal y a ojímetro, decían, bueno, la inflación va a ser de un 15% anual, y bueno, pongamos un 6%, un 5% semestral, era así la cosa. Perfecto. Entonces, se ponían de acuerdo las partes, porque el propietario lo que más quiere es tener un buen inquilino cumplidor y que le cuide el inmueble. Sí. Ahora, sin propietario no hay inquilinos. Van a ir a vivir abajo de los puentes. ¿Dónde van a ir a vivir? Y la culpa la tienen los legisladores que legislan mal. Solamente una aclaración que es demasiado obvia para usted, pero capaz para el oyente no. Lo que estamos hablando con el doctor Enrique Abati es, la ley marca mínimos. Obviamente yo tengo un buen inquilino, yo puedo alquilarlo por 5, 10 años, la cantidad de años que quiera. O sea, el mínimo, la ley marca el mínimo. Sí. En caso de conflicto también, porque nosotros podemos acordar lo que queramos. Sí. Podemos acordar un alquiler de un mes en dólares. Mientras no haya un problema entre nosotros, se judicializa y termina si eso se mal. judicializa, termina mal. Pero Sí. mientras no haya un problema, en la realidad, en la práctica, se está dando mucho, es alquileres, sobre todo en conjuntos inmobiliarios, Sí. o sea, country, barrio cerrado, alquileres en dólares. Sí, O sea, eso. se alquila en dólares, obviamente que si después se judicializa, van a tener un problema. Vamos a explicarle a Sí. los oyentes. Bueno, hay varias formas, por ejemplo, que sin violar la ley, y que lo permite la ley, pactar alquileres por menos del plazo mínimo legal.
El artículo 1199, última parte del Código Civil y Comercial, establece el alquiler para el cumplimiento de una finalidad determinada. Por ejemplo, un estudiante del interior... que Esto la gente no lo sabe, ¿eh? Claro, se puede alquilar perfectamente por 8 meses, un año, lo que sea. O por ejemplo alguien que viene a hacerse un tratamiento, a estudiar, sí, o hacerse un tratamiento médico, o alguien que está construyendo, por ejemplo, una casa, no sé, en un country, y alquila en el mismo country, a lo mejor, o en otro, alquila una casa por 6 meses mientras construye, etcétera. Le freno un segundo, doctor, para remarcar. Estos son excepciones a la regla normal. A la regla normal. Perfecto. Eso lo establece el artículo 1199 o sea, hay una excepción del Código Civil y Comercial. Hay una excepción de que si es de que puede ser más de 3 meses, sí, o menos de 3 años, sí. Sin considerarse un alquiler ni temporario ni el fijo. El mal llamado alquiler temporario es el alquiler para turismo, descanso o similares, que es el inciso B del artículo 1199, y que ese sí no puede superar los 3 meses, porque si supera los 3 meses, le abre la puerta al inquilino que se quede los 3 años. Y si se hace un alquiler, se prorroga ese alquiler o se renueva, hacemos un nuevo contrato, con ese mismo inquilino y la misma propiedad, el mismo inmueble, le abrimos la puerta que se quede los 3 años. Hubo varios casos, yo lo he tenido en countries, por ejemplo, que inquilinos que habían alquilado, por ejemplo, por 2 meses, en la época de la pandemia, entonces después hablaron con el propietario o con el inmobiliario, el corredor inmobiliario, que ahí cometió una mala praxis el corredor inmobiliario, y le dijo, bueno, ¿por qué no me lo extiende 2 meses más? Porque vemos lo que pasa, qué sé yo, sí, cómo no. Le extendieron los 2 meses más, a la semana estaban mandando la carta de documento que se acogía al plazo mínimo legal de 3 años y a fijar el alquiler, porque había que fijar el alquiler judicialmente. Bueno, después, otro tema es el alquiler en dólares. En vivienda no se puede hacer alquiler en dólares. Bueno, vamos a explicar por qué. No está prohibido expresamente. El artículo 1187 del Código Civil y Comercial, discúlpame que sea tan técnico, pero es necesario. Interesante. Sí. 1187 del Código Civil y Comercial establece lo que es define el contrato de locación. Y cuando habla del precio, dice que el precio, o sea, el alquiler debe ser en dinero. Y resulta que si alguien pacta un alquiler en dólar billete, está redactando un contrato que no es de locación, es un contrato innominado, o no es de locación. ¿Por qué? Porque el dólar, o sea, la moneda extranjera, conforme al artículo 765 del Código, es una cosa. Es como si fuera este recipiente, esta hoja, es una cosa. No es dinero. Y no se puede pagar en cosa. Entonces, ¿qué está sucediendo en estos momentos? Hay muchos inquilinos que firman esos contratos en dólares, billete, y consultan por ahí con algún abogado, un colega mío, que se dedica especialmente a estos temas, a defender inquilinos o reclamar, y con razón también. Sí, entonces, inician un juicio para que el juez determine si es un contrato de locación o qué tipo de contrato. O sea, se llama juicio de reconocimiento de calidad de inquilino, porque pasa ya directamente, dice, yo no soy inquilino, esto es un contrato que yo no puedo pagar en cosas, es un contrato innominado. Dígame, señor juez, ¿de qué se trata? Ese juicio dura más o menos 1 año y medio, con chicana mediante. Sí. Mientras tanto no paga, porque no pueden obligarlo a pagar en cosa. Entonces, porque el dólar es cosa, o sea, la moneda extranjera es cosa, no es moneda. Entonces, después el juez va a fallar normalmente, dice sí, es un contrato de locación, pero la cláusula del precio es nula de nulidad absoluta. Entonces hay que fijar el precio. Entonces se forma dentro de ese expediente el incidente de fijación de precio, porque esos abogados saben perfectamente. Sí. Chicana mediante eso, 6 meses más de juicio. ¿Por qué? Porque hay que nombrar peritos, el juez nombra un perito, cada parte pone su perito, etcétera. Bueno, ahí termina que se insolventó mientras tanto el fiador, el inquilino se pasó 2 años y medio sin pagar el alquiler y ni lo va a pagar más. ¿Y quién pensaba que había hecho un gran negocio, mal aconsejado, mal asesorado? A veces hay colegas míos que asesoran mal, e inmobiliarias también. Entonces, eso, después que viene el juicio por mala praxis contra quien asesoró así, quien redactó ese contrato. Está claro que el contrato de alquiler firmado, y mucho más por frente a escribano, que le da cosa pública, es un resguardo para el inquilino, no para el propietario. El propietario prefiere no firmar nada porque te echa cuando quiera. Claro. ¿No? Sí, bueno.
Porque también se están dando en la práctica de, bueno, ya Los hacemos... comodatos, están haciendo comodatos. Por eso, o sea, yo te lo alquilo, pero sin contrato. O no, o se hace contrato de comodato. No, es muy peligroso eso sin contrato, porque se puede terminar en un desalojo de un intruso. Eso. Y Por eso. Eso es un juicio Por mínimo eso 2 años. Es un peligrosísimo. Eso es muy bueno para lo que decís vos al inquilino, entre comillas, claro. El ocupante, digamos. Al inquilino ocupante Sí. le conviene tener el contrato para que justamente no lo saquen. Ahora, el propietario se está dando en la práctica, no estamos hablando ya de la parte legal puntualmente, sino que yo te cobro, sobre todo en lugares más Recoleta, Puerto Madero. Como tengo miedo de la ley esta que me da inseguridad jurídica y, no me, y me da una indexación anual y te lo alquilo en dólares en un mes. ¿Qué pasa si la persona se queda? Un juicio de 2 años y medio más o menos. Ahora, el tema es, vamos a aclarar también a los oyentes, se pueden hacer contratos no de vivienda, sino para comerciales, sí referidos al dólar, porque hay un artículo, el 1133 del Código que establece, el Código Civil y Comercial, establece que el precio se puede referir, o sea, el alquiler, al valor de una cosa en un mercado determinado. ¿Yo puedo hacer un alquiler comercial, aún sabiendo que va a ser de vivienda? Si el consorcio lo que se está haciendo ahora. Claro, porque digo, a mí propietario me conviene. Sí, a figura ver, como si en el como oficina y a lo sumo será un incumplimiento del reglamento. Claro. Pero yo con el particular claro, celebramos un alquiler comercial donde hay libertad y un montón de cosas. Libertad, indexación trimestral, se puede hacer referido al dólar, por ejemplo, la cantidad necesaria de peso para comprar los dólares conforme cotización MEP o cotización contado con liquidación o cotización en Montevideo. Y eso es perfectamente legal, pero es en pesos, la cantidad necesaria de pesos para eso. Hay un tema nuevo que creo que ha sido bueno o va en buena línea de la ley vigente, la que se sancionó en 2020, que es notificación fehaciente en correo electrónico. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, es el artículo 75 de la ley 27.551, que rige del 1 de julio del 2020. Esto trajo una modificación en el Código Civil y Comercial al tema de las notificaciones. Bueno, está en consonancia con lo que es el tráfico moderno, ¿no? Es decir, pero la realidad es que para ciertas... Es peligroso para algunas cosas. Peligroso para las notificaciones fundamentales. Por ejemplo, una falta... Se puede pactar para las notificaciones... Hay que pactarlo expresamente. Si no figura eso en el contrato, eso hoy por lo general ya todos ponen notificación en el correo electrónico. Lo están poniendo. Tiene que ser únicamente para las notificaciones, por ejemplo, de cuestiones de segunda importancia. Se rompió el aire acondicionado. Sí, o por ejemplo, voy a ir al locador que le manda una notificación por correo electrónico, voy a ir a revisar el inmueble, porque todos los locadores tienen derecho a revisar el inmueble. Bueno, el día tal, fíjeme la hora, voy a ir a revisar el inmueble. Bueno, eso está bien, pero notificar una falta de pago, una intimación de pago o una intimación al desalojo, está mal. ¿Por qué? Porque llegado el inquilino, lo primero que va a decir, nunca recibí nada de ese correo. Bueno, esta ley en teoría hay que hacer una pericia informática. Hay que hacer una pericia informática que es complejísima y costosa, en cambio, y larga de hacer. En cambio, yo con mandar un oficio al correo argentino, me va a decir si esa carta de documento se recibió o no se recibió, se despachó o no se despachó. Sí, igualmente hoy en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en un mes lo tengo tenemos contestado. ARBA, a nivel nacional tenemos AFIP, que ya están utilizando lo que es ventanilla electrónica y correo electrónico. Para abaratar costos, ¿no? Porque yo vengo del seguro. Las ART dejaron de mandar carta de documento. A partir de la ventanilla electrónica notifican todo, incluso la modificación de la alícuota a través de ventanilla electrónica, lo cual ahora el usuario, digamos, el consumidor, el que utiliza ese seguro, que somos todos que tenemos empleados, es obligatorio, debemos meternos cada 3 o 6 meses a revisar la ventanilla electrónica porque esa notificación es fehaciente. Es fehaciente, pero es discutible eso, porque te lo imponen, no te pueden imponer eso tiene que ser consensuado, por eso el artículo 75 es cuando es consensuado eso. Si a mí me lo quieren imponer, yo no estoy de acuerdo.
Entonces no es consensuado, y ahí se plantea. ¿Y el Estado no tiene la prerrogativa de poder imponerlo? El Estado sería una violación al derecho del consumidor, por ejemplo, en el caso de las compañías de seguros, de la CRT, por ejemplo. Se ahorraron un buen costo, ¿no? Sí, o sea, sí, que está bien, el perfecto. envío de carta documento, Sí, más el bien. papel que es ecológico y bla, bla, bla. Sí, pero es discutible todo eso. Pero bueno, son cuestiones menores. Acá lo que estamos es la gravedad, vamos, de la situación que nuestros legisladores parece que no lo entienden, sobre todo esto los senadores parece que no lo entienden, los senadores del oficialismo, que parece que viven en otro mundo, ¿no? en otro planeta directamente. Claro, seguramente porque a ellos no les atañe. No, deben vivir en casas particulares. Claro, no obviamente, no deben ser inquilinos, porque o sea, realmente es terrible lo que están sufriendo los inquilinos. Lo digo desde el punto de vista de propietario. Uno lo ve, a ver, más allá de que obviamente cada vez somos más personas y cada vez hay más gente en las ciudades, es terrible la cantidad de gente que hay en la calle. Pero- Impresionante. Antes uno veía, yo viví toda mi vida, ahora estoy viviendo en Pilar, pero toda mi vida viví en la ciudad de Buenos Aires. Uno caminaba por Recoleta, por ejemplo, y veías una persona cada 3 cuadras. Ahora ves 3 personas o 2 personas por cuadra. No, es terrible, es terrible. Terrible, pero ¿quiénes son los culpables? Los que administran la cosa pública, porque esos son los verdaderos culpables. Porque el desastre económico tiene nombre y apellido a lo que hemos llegado ahora. Y hay responsables de eso. Y también hay responsables que son los legisladores que han sancionado esta nefasta ley y no se molestan en cambiarla. Nos queda muy poco tiempo, pero quería hacer la última pregunta. Sí. ¿Qué pasa que no hay, como en una época supo haber, créditos hipotecarios? Bueno, producto de la inflación. No hay ningún banco que dé un crédito hipotecario. Pero ni siquiera uno nacional, Nada, uno mixto. nada. ¿Por qué? Porque con esta inflación Porque es para mi impagable. generación, o sea, la que va de 35 en adelante, Sí. sería un gran beneficio por lo menos. Pero en la década del 90, cuando la inflación se lo era suba, ¿no? mínima, cuando era Los UBA incluso los son- UBA, pero ahora son también hay problemas graves. Está son bien, pero el impagables. UBA, yo tengo un primo que compró con UBA y me dice, es más, me está quedando parecido a un alquiler, con lo cual prefiero ser propietario, obviamente. Claro, Estoy sí. pagando un monto parecido a lo que si yo fuese a alquilar algo igual, las mismas Sí, condiciones. sí. Y Entonces bueno, prefiero pagar con UBA, aunque, Sí. aunque sea alto, Sí. 200.000 pesos, lo que fuese, Sí. pero soy propietario algún día. Obviamente, pero acá también el día que, si tenemos la suerte que algún gobierno pueda lograr administrar bien y todo y disminuir la inflación a términos razonables, como era en la década del 90, entonces volver, por ejemplo, al crédito hipotecario, que era un 30% más. La cuota de una hipoteca era un 30% más que un alquiler. La solución Entonces está todo el ahí. mundo quiere ser dueño. Y si no, también otro sistema que es poco aplicable en la Argentina, pero yo he hecho unos cuantos contratos, fundamentalmente para locaciones de galpones, etcétera, pero también para viviendas, que es el leasing inmobiliario. El leasing inmobiliario es un alquiler con una opción de compra irrevocable ¿Existe? en favor. Existe, está legislado, por ejemplo, en el Código Civil Porque y yo he Comercial. escuchado que existía el leasing para lo que es el mueble, o sea, No, un no, auto, no, por sí, ejemplo. sí, está legislado Ahora, el ¿el código. leasing inmobiliario Sí, existe? existe en el Código Civil y Comercial, es el capítulo siguiente al capítulo de las locaciones. Sí, Pero sí, existe está en la práctica. Hoy no se hace ningún contrato de leasing porque no, por la brutal inflación que existe. Es decir, nadie puede, porque todo es un crédito el leasing. ¿Y el leasing inmobiliario se podría pactar en dólares? Sí, por supuesto. O sea que no es tan terrible. No. En Para la el- parte para el de que hace la leasing, parte, sí. en la parte de alquileres no. Sería discutible. Sería La primera parte- los pesos necesarios para comprar los dólares en Montevideo, que sería el dólar blue. Ay, Y- nos quedamos sin tiempo. Bueno, y Teníamos la que hablar parte de la Uruguay y compraventa, Paraguay. Claro, bueno, Uruguay. Paraguay está en Paraguay explosión tiene- ahora. Claro, hay muchos Todo el mundo capitales está haciendo- argentinos que se están mudando allá, A Asunción. invirtiendo allá en Asunción. Hay una la ola rentabilidad terrible. es del 6% asegurada, entre el 6 y el 7% de lo que Anual. vale el inmueble anual en dólares y En con menor dólares. carga tributaria que en la Argentina. Y en Montevideo un 5%. Vamos a bajarlo un segundo. O sea, en Argentina supongamos que la rentabilidad en dólares sea el 3, el 2. 2,5%. Y a eso hay que quitarle impuestos. Hay que quitarle impuestos antes de impuestos, claro, por eso es En un cambio, castigo. la gente está yendo a Paraguay porque es el doble, el 6, 7. Exacto. O sea, la rentabilidad es el doble en dólares y Exacto. los impuestos no son tan No, graves. no, y hay más seguridad jurídica en Paraguay que en la Argentina, y en Uruguay ni que hablar, por supuesto. Eso de derecho comparado, qué lástima que nos quedamos sin tiempo. Porque me Bueno, encantado otro día charlarlo. lo hacemos. Porque es muy eso. interesante si de repente... Sí, los ¿cómo desalojos son más Ampliados. rápidos, etcétera. Sí, hay más seguridad jurídica. Hay menos incumplimiento que en la Argentina. Pero volviendo al tema del leasing, es cuando se llega a los 2/3 de los alquileres, que se llaman cánones en el leasing, entonces el tomador, que es el inquilino, puede optar por la compra del inmueble y pagando
ya sea en cuotas o cash. Los alquileres. Sí, eso sí, en dólar billete, si se pactó así. Pero eso es imposible ahora con el tema de la inflación, por eso. Pero se hizo en los 90, hubo muchísimos contratos de leasing. Aparte que todo el tema inmobiliario. Es sabido que la parte inmobiliaria, la parte de construcción, mueve un montón de rubros. Pero... O sea, cuando el Estado sale a invertir en construcción, con créditos blandos, por así llamarlo, sí, levanta no solamente a un montón de actividades relacionadas de manera directa, sino también de manera indirecta. Más de 50 gremios intervienen. Por eso es un montón. En forma directa o indirecta. Pero ¿cómo esto no lo saben? O sea, ¿cómo no lo entienden? Y bueno, parece que o no lo entienden o no les importa. Ya, no sé. ¿Pero cómo no le va a importar si están moviendo 50 gremios? Pero además, lo que es importante, que también sea el particular el que salga a invertir en construir. Por eso nosotros, a través de la Cámara de Propietarios... Pero el particular pide, digamos, deme algún tipo de crédito. No, lo que pide el particular es, nosotros hicimos un proyecto de ley, redactamos la Cámara de Propietarios, lo presentamos y todo, que está durmiendo el sueño de los justos desde el año pasado. Claro, por supuesto, lo que a algunos les interesa, que es desgravación impositiva para quienes inviertan en construir edificios o reciclar edificios existentes para adaptarlos a la locación de vivienda. Por 10 años, obligatoriamente el propietario tiene que volcarlo a inscribir el contrato y todo, tiene que estar muy bien regulado y vigilado eso, por 10 años, pero durante 10 años no va a pagar ningún tipo de impuestos, ninguno. Fantástico. Ni ganancias, ni a nivel provincial. Claramente no interesa. No les interesa. Bueno, ahora sí, en este proyecto del Senado exime de ganancias. Sí, pero son menores. Son cuestiones menores. O sea, sí, suma, pero no me motiva a ponerlo. No le motiva, lo que hay que hacer es desarrollar para que haya más oferta, y a mayor oferta, menor precio. Doctor Enrique Abati, la verdad, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Va a ser un gustazo volver a invitarlo cuando usted quiera, y bueno, muchísimas gracias por haber desarrollado todos estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Profesionales de Consorcios, el programa mensual que responde a todas tus dudas sobre propiedad horizontal, también está en YouTube. Informate sobre noticias de la propiedad horizontal junto a nosotros. Búscanos en YouTube como Profesionales de Consorcios y seguinos en Instagram y Facebook como Profesionales de Consorcios. Para no perderte las novedades, informate con profesionales. Profesionales en seguros. Atención personalizada, auditoría y análisis de riesgos, asesoramiento profesional para una óptima transferencia de riesgos, intervención activa en la pronta y justa liquidación de siniestros. Nos ocupamos de su tranquilidad. OM Profesionales en Seguros. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar.